Hola, mi nombre es Ricardo Celi y voy a exponer sobre el desarrollo de un sistema web de gestión de historias clínicas para usuarios inmigrantes digitales. La presentación se encuentra distribuida en la introducción, los trabajos relacionados, el diseño del software, la implementación, la validación y las conclusiones. Como introducción, tenemos que muchos de los centros médicos en Ecuador no cuentan con una infraestructura tecnológica para automatizar sus procesos. Y esto debido a que el personal médico muchas veces no cuenta con las habilidades para utilizar las tecnologías de la información. Entonces aquí nace el término inmigrantes digitales, que según Prensky del 2001 son las personas que tienen dificultades de uso con las tecnologías de la información por haber empezado a usarlas a edad avanzada. Como caso de estudio tenemos la implementación de este sistema en el Centro Médico La Concordia. El objetivo de este trabajo fue el desarrollar un sistema web de gestión de historias clínicas para los inmigrantes digitales y validarla en el Centro Médico La Concordia. Como trabajos relacionados se pudo investigar 7 trabajos, de los cuales 6 son trabajos de grado y uno de ellos, el trabajo número 3, un trabajo de posgrado relacionado con historias clínicas digitales. La mayoría de estos trabajos fueron desarrollos web y la mayoría utilizó PHP. Se pudo investigar también 7 aplicaciones existentes en el mercado, de las cuales 4 de ellas son open source y las 3 últimas pues son de licencia privada. La mayoría también fue aplicaciones web, y en todos estos trabajos y estas aplicaciones se pudo observar que estas serían muy complejas para los usuarios inmigrantes digitales. El diseño del sistema se encuentra estructurado de la siguiente manera. Se pudo realizar un diagrama de casos de uso donde tenemos aquí los 3 usuarios del sistema: el doctor, el enfermero y el administrador, donde el doctor, que es el encargado de realizar las consultas médicas, de generar las historias clínicas o de registrar los pacientes, y el enfermero, que también puede registrar pacientes y es el encargado de generar las citas médicas, donde incluye el registro de los signos vitales. El administrador, en cambio, es el encargado de generar los reportes, agregar los usuarios y realizar las configuraciones del sistema. El desarrollo del sistema se llevó a cabo mediante las siguientes tecnologías. Como lenguaje de programación se utilizó PHP y las tecnologías actuales del desarrollo web, como son CSS3, HTML5, JavaScript. Como base de datos se utilizó MariaDB, se utilizó la biblioteca de jQuery y conjuntamente para trabajar con la tecnología Ajax para realizar peticiones dinámicas y muy interactivas. Se utilizó también el framework Bootstrap para realizar el diseño de la interfaz del sistema y para que nos permita realizar un diseño adaptable a los diferentes tipos de pantalla. Como lo podemos ver a continuación, la interfaz del sistema se adapta a los diferentes tipos de pantalla. En la imagen número 1 tenemos cómo sería la pantalla inicial del sistema en una pantalla grande u ordenador. En la imagen número 2 cómo sería la interfaz en una pantalla mediana, y en la imagen número 3 cómo sería la interfaz en una pantalla pequeña o teléfono móvil. En el desarrollo del sistema se utilizó también una API de JavaScript llamada Web Speech API. Esta API lo que nos permite es convertir el audio a texto. Uno de los problemas identificados en este trabajo es que los usuarios inmigrantes digitales tienen mucha dificultad y gastan mucho tiempo en el tipeo de los datos, ¿sí? Como ellos demoran mucho al escribir mediante un teclado, se propuso implementar esta funcionalidad para que el médico o el doctor, mediante un micrófono o mediante un teléfono móvil, puedan dictar la información que quieran escribir en los formularios
y ésta se grabe mediante texto en la base de datos. Debido a que los inmigrantes digitales son personas mayores de edad y muchos de ellos podrían presentar problemas de visión, se implementó la funcionalidad de que puedan aumentar o disminuir el tamaño del texto conforme a sus necesidades. Se implementaron varias facilidades de uso, como por ejemplo preferir la selección de los datos antes que el tipeo. Entonces la mayoría de la información será simplemente de dar clic o de seleccionar, y en este caso tenemos la tabla de inmunizaciones o vacunas de un paciente, y si el paciente ya tiene todas sus vacunas, pues simplemente dando clic en seleccionar todas, se seleccionarían todas las vacunas del paciente. Tenemos otro caso, aquí tenemos la receta médica. Para evitar errores, el médico puede buscar en la base de datos los medicamentos y elegir el medicamento deseado. Luego, la dosis, la vía de administración, la frecuencia de uso y el tiempo de uso son de selección. Por ejemplo, el doctor puede seleccionar la vía de administración si es oral, intravenosa o intramuscular, ¿no? Evitando que el médico pues tenga que escribir toda esta información. Aparte de eso, cada uno de los formularios tiene botones de cómo llenar los datos o botones de ayuda que indican cómo llenar cada uno de los formularios. La validación del sistema se llevó a cabo de tres maneras. Primero, se validó la funcionalidad del sistema mediante test de usuarios, donde todos estos tests fueron satisfactorios y se pudo comprobar que todas estas facilidades de uso permiten reducir el tiempo de uso del sistema con los inmigrantes digitales, y como prueba de ello, pues el dictado por voz reduce hasta un 65% el tiempo en vez de escribir por teclado, y que esta API de dictado por voz funciona muy bien hasta un 90% de los casos, incluso cuando los términos son médicos o nombres de medicamentos. Se validó la usabilidad del sistema mediante evaluaciones heurísticas con usuarios expertos, y se aplicó test de usabilidad, cuestionarios SUS a los inmigrantes digitales. Estos cuestionarios SUS es una escala de usabilidad del sistema. Estas evaluaciones dieron un resultado del 93% de usabilidad. Aparte, se validó la calidad del sistema mediante las normas ISO IEC 25010. Como conclusiones tenemos que las soluciones desarrolladas caracterizan el escenario local de las historias clínicas digitales. Los estándares para compartir información entre las instituciones de atención médica se adoptan en el ámbito internacional. Las historias clínicas digitales anteriormente investigadas no consideran a los inmigrantes digitales, y nuestra solución es aplicable en pequeños centros de salud y su uso fue validado con éxito por inmigrantes digitales. Gracias.